Tome su lugar. Tome su lugar. En una ocasión me preguntaron ¿por qué siempre hablas de sanidad? ¿Por qué siempre hablas de liberación? ¿Por qué siempre hablas de milagros? ¿Por qué siempre hablas de esas cosas? Digo, porque yo no puedo hablar de otra cosa. Dice la palabra que lo que hemos sido testigos, de eso damos testimonio. Y el hecho de que, por ejemplo, si yo no hablo no de lo que yo hago, sino de lo que mi Dios hace, es como que me estoy avergonzando de Él. Digo, tú no puedes hablar de un médico si no ha curado a nadie, si no ha sanado a nadie. ¿Médico de qué vas a decir? No ha hecho ninguna sanidad, no ha curado a nadie, ni una receta extendido. No puede llamarse, digamos, médico, a lo mejor por título. Pero cuando tú en realidad conoces a un médico, tú te das cuenta que cualquier cosa que tú tengas, a lo mejor una infección o algo, inmediatamente te va a decir, tómate esto, haz eso. ¿Por qué? Porque sí es parte de su naturaleza. Le digo, lo mismo es con Dios. Digo, con mi Dios. Yo no puedo hablar de mi Dios sin hablarte de las cosas que Él hace, porque eso es parte de su ser, eso es parte de Él. Yo hablo de milagros porque Dios hace milagros. Yo hablo de sanidades porque Dios es sanador. Yo hablo de liberación porque Él dice la palabra, y es más, he sido testigo, Él libera al cautivo. Entonces yo cuando te hablo de eso, te estoy hablando del Dios que yo conozco, del Dios con el que estoy relacionado, con el que convivo, con el que me muevo día con día, cada momento. Te digo, es más, para muchos es natural el hecho de que, por ejemplo, digamos, hoy se levantan y respiran y se despertaron. Digo, pero ese es el único milagro que tú no reconoces de Dios. Es un milagro de que tú te acuestes y al siguiente día te levantes. Digo, porque ¿cuántos no se han acostado y no se levantaron al siguiente día? Pero es un milagro de que todo tu cuerpo esté sano, se levante otra vez. Y es por eso que a mí me es necesario no tomar cada día común y corriente, sino que cada día que me levanto le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nuevamente me permite estar aquí en esta tierra, porque nuevamente me permite respirar, porque nuevamente me permite despertar sano, despertar con mi familia, volver a ver a mi hijo, volver a ver a mi familia. Para mí es un milagro, para mí es algo grande que para muchos, digamos, si no toman sentido de eso, se le convierte en común. Entonces para mí es natural y normal hablarte de lo que para mí es ya, digamos, parte de un estilo de vida. Pero para muchos es precisamente sorprendente y dicen, no puedes hablar de Dios sin hablar de otra cosa. No te puedo hablar de Dios, de otra cosa. No te puedo hablar de eso, porque eso es lo que Él hace. Cuando tú conoces a Dios, vas a ver cómo es Él. Cuando tú convives con Él, vas a empezar a relacionarte con Él. Y ya no hay necesidad de que otros te den testimonio. Mira, Dios hace esto, Dios lo otro. No, porque tú lo estás conociendo. Tú estás conviviendo con Él. Vamos a ver algo en nuestra Biblia. Fíjese cómo comenzó el Señor. Vamos a Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8. Vamos a leer desde el primer versículo. Fíjense cómo comenzó el Señor. Cuando yo lo tenga, puedo decir amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve,
muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Sigan adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Está ahí nada más. Usted ve cómo Jesús comenzó a caminar, no solamente a predicar, sino a manifestar obras poderosas, porque Dios le daba, dice la palabra en el libro de Hechos, que Dios ungió con poder a Jesucristo, y este anduvo haciendo bien, sanando y trayendo libertad a los cautivos. Entonces, es algo importante que tú tienes que tomar en cuenta. Y como he dicho otras veces, tú no puedes accesar y caminar en ellos si no tienes fe. Estos hombres recibieron por causa de la fe y les dijeron algo más allá todavía. Jesús les dijo en el versículo 10, dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni en Israel aún he hallado tanta fe. Versículo 11: y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cuando habla de sentarse juntamente con esos patriarcas del antiguo, está hablando que la autoridad que van a tener es semejante para dominar, para gobernar, para reinar. Entonces, precisamente por eso dice: muchos que están aquí en este pueblo, que están en este tiempo, no van a caminar y no van a moverse en la autoridad que el Padre ha determinado para ellos, por causa de que les falta la fe, porque no la he encontrado en Israel, solamente la encontré en este hombre. Pero hay una enseñanza, dijo: quien se mueva también conforme a esta fe, también creyendo donde no es necesario que yo intervenga directamente, sino que incluso crea en mi palabra, porque este hombre le dijo: solamente di tu palabra y mi criado sanará. Entonces, precisamente lo dijo, ¿por qué? Porque él dijo: yo reconozco la autoridad, porque yo tengo autoridad. Entonces, uno como hijo de Dios va a caminar firmemente en la autoridad de Dios, caminando precisamente en la fe. Y es por eso que te he dicho: tú tienes autoridad, pero no te puedes mover en ella sin moverte por medio de la fe. Tú tienes poder, pero no puedes moverte en ello sin tener fe, sin emplear la fe, porque la fe es la que te da la capacidad para hacerlo. Pero cuando tú pones fe más otra cosa, pues precisamente ahí es donde empieza la dificultad en tu vida. Ahí empieza en ti. ¿Por qué? Porque tú dices: no, pero es que no he hecho esto, no he hecho lo otro. Solamente camina en fe, cree lo que el Señor puede hacer a través de ti. ¿Por qué? Porque se trata de que Dios es el que te va a usar a ti, tú eres solamente el conducto. Es como tienes que ser semejante, incluso ahora si te lo digo, te pongo un ejemplo. Es como una manguera. Cuando es el día de que llegue el agua, la manguera no está peleando por: órale, échame el agua por acá para que... No, simplemente hace que fluya el agua. Coopera con eso, solamente está ahí. Y lo mismo es con Dios. Solamente tienes que contribuir o cooperar con Él. Muchos me dicen: ¿cómo puedo rendirme yo a Dios? Le digo: por medio de la fe. Solamente por medio de la fe. Porque si tú quieres rendirte con Dios, y para ti a lo mejor rendirte a Dios y sentir dolor, le digo: eso no es rendirte por Dios, eso es martirizarte. Pero rendirte a Dios tienes que hacerlo por medio de la fe. Dice la palabra que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él obra a través de mí, Él opera en mí. Pero ¿cómo lo hace? Precisamente por medio de la fe. No era que Pablo ya en realidad literalmente estaba muerto,
sino que en su fe sabía, el que está viviendo de aquí en adelante ahora es Cristo. Él es el que va dirigiendo, Él es el que va caminando conmigo y a través de mí. Entonces, quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque tiene usted que aprender a caminar y a moverse en las cosas que Dios quiere hacer en su vida. Hay veces que, como les he dicho, cuando tienes que moverte en fe, es ahí donde tú tienes que aprender a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque tu mente siempre continuamente va a querer razonar. No, pues hazlo de esta manera, hazlo de otra forma, hazlo así, y al último no terminas haciéndolo. Y cuando lo haces, no ocurre nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate estos dos ejemplos. Uno dependió solamente de la palabra y le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. 2. El otro hombre que se acercó leproso le dijo: si es tu voluntad, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Qué dijo el Señor? Si quiero, es mi voluntad sanarte. Él se rindió solamente a la voluntad, el otro se rindió solamente a la palabra que el Señor tenía que hablar. Y es lo que tenemos que hacer nosotros para movernos en lo que Dios tiene para nosotros. Solamente muévete en su palabra. Por eso decía en la semana, cuando tú aprendes más, a veces se te vuelve tanto en tu cabeza que dices: pero ¿cómo? Este me dijo esto y aquí dice el otro y aquí dice el otro. No, solamente muévete como el Señor te está diciendo y punto, se acabó ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da resultados, es lo que produce resultado en ti. Y es por eso que Jesús terminó enseñando y diciendo: muchos se sentarán juntamente con Abraham, Isaac, todos los patriarcas juntamente en la mesa, para tener autoridad, para estar ahí, porque los reyes se sientan a la mesa. Y dice: y muchos de los que son dignos de estar aquí, pues son los que van a ser echados fuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque sufrirán. Van a decir: ¿cómo es posible de que nosotros, siendo el Israel legal, no estamos sentados ahí? Y estos que ni siquiera eran parte del pueblo, están sentados ahí. Por eso Jesús dijo: ellos experimentarán dolor, llanto, tristeza. ¿Por qué? Porque precisamente por no entrar y no caminar de acuerdo a lo que dice la palabra, conforme a la fe. Y es por eso que la Biblia, lo que leía la otra vez en Hebreo, dice que muchos no entraron a la tierra prometida y no les aprovechó de nada el estar escuchando continuamente a Dios en el desierto. Imagínate ellos. Imagínate que tú fueras parte de ese pueblo, ver a Dios visiblemente, descender sobre una montaña, escuchar su voz, aunque sea a lo lejos, pero escucharlo. Y este pueblo lo escuchó, pero dicen que de nada le aprovechó. De nada le aprovechó ver cuántas plagas cayeron sobre Egipto, de nada les aprovechó ver que el mar rojo se abrió, de nada les aprovechó ver que en medio del desierto donde no había nada, cayó el maná. De nada les aprovechó. Imagínate. Entonces, ¿por qué? Porque no caminaban de acuerdo a la fe, no tenían fe, no creían. Y es por eso que continuamente se rebelaban, necesitaban algo y ya se quejaban con Moisés. Ay, ¿por qué nos trajiste a este desierto? ¿Por qué nos vas a matar aquí? Tantas cosas que le decían. Pero si tuvieran fe, iban a quedar tranquilos, porque tu fe te hace esperar lo inesperado de Dios. ¿Cómo es eso? Exactamente, por eso es que yo ni siquiera cuando pasan dificultades, yo no me preocupo tanto. Te voy a decir por qué. Porque digo, si estoy pasando por esta prueba, aquí donde yo no puedo hacer nada, aquí es donde voy a ver la mano de Dios. Pero no termino quejándome diciéndole: Señor, ¿por qué esta prueba? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasa? Se supone que debo de tener fe para ver algo que Dios va a hacer. Amén, gloria a Dios. Y esto era lo que precisamente le pasaba a este pueblo. Veía una dificultad y ahí empezaba: Moisés, mejor vámonos otra vez a Egipto y vamos a hacer esto. Y allá estábamos mejor. Allá comíamos carne, allá, aunque estábamos atados y éramos esclavos, pero estábamos mejor. Imagínate a veces la desesperanza y el hecho de no caminar con fe en medio de la tribulación. Tú quieres regresar otra vez, lo quieres abandonar. Pero es ahí donde tienes que emplear precisamente tu fe. Porque ¿cómo Dios te va a abrir a ti el mar rojo si no hay fe? ¿Cómo Dios va a cambiar las circunstancias si no hay fe? Tienes que aprender a caminar. Por eso, cada prueba, cada dificultad que tú enfrentes, mete la fe de por medio. Y dile: Señor, este asunto yo lo pongo en tus manos y yo te pido que me ayudes, que seas tú resolviendo este asunto. Te pido que seas tú obrando en medio de esta situación para ver
tu gloria, para ver la manifestación de tu poder y para que esto también sea un testimonio a todos los demás que están a mi alrededor, para que pueda testificar. Pero a veces, como yo he dicho, cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, mejor nos hacemos a un lado y ¿cuándo vamos a empezar a entrar en eso que Dios tiene para nosotros? Porque es como te he dicho, tú no puedes caminar con Dios, lo mismo que yo digo para mí. Le dije a ese hermano, yo no puedo decir que camino con Dios sin saber quién es verdaderamente Él. Tengo que conocerlo. Y por eso es que de lo que yo conozco de Él, de eso te hablo. De lo que yo conozco de Él, de eso doy testimonio. Porque he caminado y he aprendido a caminar con Él. Que en momentos de desierto, que en momentos de dificultad, yo he visto la mano de Dios. Que en momentos de prueba, que en momentos donde tú sientes que ya en realidad tú dices, ya aquí literalmente en mi tierra y todo esto está secado, y por más de que o tú buscas alrededor, yo esperaba que mi familiar, que mi mamá, que mi papá me apoyara, y al contrario, pero es que es precisamente a veces pasa donde Dios mueve para allá, mueve mueve el otro, para que solamente te enfoques en Él. Te estoy moviendo todo eso para mostrarte que yo soy el que voy a darte solución. Amén. Aún en medio de esta dificultad. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba en medio del desierto y toda la gente estaba alrededor? Le dijo a sus discípulos, denle de comer, pero Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Y es por eso que Él no se volteó a ver tanto a otro lado. Él ya sabía lo que iba a pasar. En el momento de que tomó los panes, los peces, ¿qué hizo? Los levantó hacia arriba, miró hacia el cielo, porque dijo, de aquí viene mi sustento. Amén. De aquí viene la respuesta. Por eso es que no se enfocó tanto en lo que Él dijo, hagan los que se sienten, porque la solución viene, porque la solución está aquí. Y precisamente sus discípulos aprendieron todo eso caminando juntamente con Él, que cuando necesitaran respuestas no miraran solamente a su alrededor, sino miraran arriba. A veces hablamos, a veces repetimos incluso de memoria esa palabra que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Pero cuando viene la dificultad, ¿de dónde viene tu socorro? No, pues busco a mi vecino, busco a mi hermano. Corre al Señor, porque tú has dicho, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Cuando estás hablando de eso, estás diciendo literalmente, Él fue el que creó todo. Y si Él creó todo, no hay nada imposible para Él. Pero tú lo dices de memoria, pero cuando pasan esos momentos, vas a otro. No, Él tiene que ser tu medio. Tienes que aprenderlo a conocer, aún en medio de la dificultad. Tienes que aprender a abandonarte a Él. Tienes que aprender a confiar, a depositar toda tu confianza en Él, porque Él va a responder. Si Él te creó, Jesucristo mismo dijo, no valen ustedes mucho más que cualquier otra cosa, ustedes hijos de Dios. Ustedes valen más que las aves, más que las plantas. Amén. Ustedes valen mucho más que todo eso. Entonces Dios nos va a ayudar. Jesucristo dio esta palabra para que nos apoyáramos a confiar en Él. Pero cuando no hacemos eso, te digo, ahí literalmente empieza el desorden, principalmente en nosotros, porque decimos, híjole, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y ahora qué? No, aprendamos a confiar en el Señor. Es necesario para que tú sepas en el momento de la dificultad. Si tú sientes que incluso tú dices, no, pues ya no veo ni lo duro, solamente veo lo tupido, y ahí viene uno tras otro y uno tras otro, pues acuérdate que Jehová, tu Señor, tu Dios, es el Dios de los ejércitos. Él va a estar contigo. Aprende a confiar en Él. ¿Por qué? Porque si no hay nadie peleando detrás de ti, solamente confía en Él, porque Él es el dueño de todos los ejércitos. Tal vez tus hermanos que están a tu alrededor no oran por ti, pero tú no sabes. A lo mejor alguien más por allá con un ministerio de intercesión, Dios le está diciendo, ora por esta persona. Gloria a Dios, amén. Y Él va a empezar a orar por ti, juntamente toda la gente va a orar por ti. Y aparte de todo eso, el Señor manda ángeles a tu alrededor para ayudarte. ¿Por qué? Porque yo lo he visto así, no porque lo hayan hecho conmigo, sino porque yo lo he hecho. En un momento, como yo te he dicho, también estuve en un ministerio también dedicado a la intercesión, y había un momento en que no me decían los hermanos, pero Dios me decía, ora por esta persona, y me daba el nombre, y me daba el apellido, y me daba lo que tenía que orar. Entonces, si hay ese tipo de oración, yo ni siquiera los conocía, pero oraba con apellido, con nombre, y por la situación, por algo específico. Y es por eso que te digo, tal vez tú dices, no, pues nadie aquí me apoya en oración, pero hay alguien por allá
orando por ti, porque Dios le pone en el corazón. ¿Por qué? Porque ese es su ministerio. Los que están dedicados a orar no sienten necesidad de otra cosa pues que estar orando y pidiendo, y es ahí donde Dios les da a ellos. Tú tienes la capacidad para estar orando. Te doy el nombre, te doy el apellido, ora por eso. Y ahí va a estar, orando, hasta que Dios le da en su corazón que ya está, suelta la oración. Porque así pasaba conmigo también, cuando Dios me daba el nombre, hasta que yo sentía ya la libertad en realidad. A veces que me sentía pesado, que a veces me llegaba a doler hasta la cabeza porque estaba arrodillado y pidiendo al Señor, se secaba ahora sí como decía, se secaba mi libro, tomaba agua, pero seguía intercediendo, seguía orando, hasta que el Señor me hacía ver en mi interior que ya estaba resuelto, dejaba la oración y empezaba a orar por otras cosas. Pero mientras tanto ahí estaba, y así el que intercede, así está, se aferra hasta que Dios le dice ya, está resuelto. Inmediatamente, después de ahí, entonces empiezan a manifestarse las cosas. Pero Dios así guía al que se encarga de estar orando, al que Dios le pone esa pasión y ese deseo por orar. Y lo mismo es lo que te digo, o sea, no solamente no por el simple hecho de que tú no veas nadie a tu alrededor, no significa que literalmente no hay nadie. Está Dios, está todo su ejército. Hay gente por allá que Dios le ha dado tu nombre para que ore por ti también. Dios está ahí apoyándote. Entonces, pero lo principal que yo te he dicho, lo principal que yo quiero que te enfoques es precisamente en lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque precisamente esto se le fue dicho a Israel en aquel tiempo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo les digo que tenían que estar quietos. Y cuando fue el momento de que tenían que marchar, tuvieron que marchar y caminar. ¿Por qué? Porque imagínate que tú fueras Moisés, en el momento en que tuvieras los egipcios acá atrás y el mar rojo aquí enfrente y toda la gente que tuvieras contigo, ¿cómo te ibas a sentir? ¿Qué ibas a pensar? La Biblia dice cómo actuó Moisés, dice que él clamó al Señor y Dios le dijo, ¿y por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? O sea, tu clamor es de miedo, es de temor. ¿Por qué clamas así? ¿Por qué clamas de esa forma? Dile al pueblo que marcha, en pocas palabras, camina en la fe que tienes, que camine en la fe. ¿Por qué? Porque el mar se va a abrir. El mar no se puede abrir si tú no caminas en fe. El mar, por más de que tú le puedas hablar una palabra bonita, el mar, cuando te vea que estás en serio caminando en fe, el mar va a empezar a abrirse, porque eso fue lo que se le dijo a Moisés. Dile al pueblo que marche, que deje solamente de estar clamando, de estar orando. Yo te pregunto, yo creo que en algún momento tú estás orando, tú has estado orando para ver algo de parte de Dios. Pues el momento tienes que empezar a cambiar también y acomodarte a eso. Por ejemplo, digamos, si yo estoy orando para que Dios use mi vida, para que Dios haga a través de mis sanidades, pues lo que yo tengo que hacer es acomodarme a eso. ¿Cómo lo hago? Precisamente pues empezando a orar por las personas. Si antes no oraba, ahora me estoy moviendo hacia eso, porque hay un momento de orar, pero hay un momento de actuar. Y cuando tú estás orando, por ejemplo, digamos, de que le decimos al Señor, Señor, haz esto, haz lo otro, pero tú ni siquiera no te mueves para nada, pues Dios va a decir, necesito que tú te muevas para hacerlo a través de ti, porque no puedo hacerlo a través de otra persona. La oración que Dios te da a ti es la oración donde Dios quiere moverse a través de ti, no de que tú puedes decir, Señor, como he dicho otras veces, no puedes decirle al Señor, Señor, heme aquí, envía a mi hijo. Aquí estoy yo, pero el que tienes que enviar es a mi hijo. Yo no. Yo te pido que me des el poder a mí, pero mi hijo sea el que sea enviado. Te voy a decir, ¿cómo? Tú estás pidiendo el poder, pues a ti te voy a usar, no a tu hijo. Entonces, precisamente, tenemos que actuar de acuerdo a lo que hacemos, tenemos que acomodarnos de acuerdo a lo que hacemos. Por ejemplo, digamos, este centurión, vuelvo a decir, este centurión no solamente esperaba de Jesús. Ese centurión se había acomodado y había creído que lo que Jesús podía hacer, y por eso es que dijo, no es necesario que vaya, solamente di la palabra. ¿Por qué? Porque yo sé que va a ocurrir. Ya su confianza era total en Jesús, ya no necesitaba de un tócame criado. Al principio sí lo dijo así, pero después de ahí le dijo, no, espérate, si yo te he pedido algo, yo creo que lo puedes hacer, entonces no es necesario que vayas. Hay mucha gente que necesita también de ti. Solamente te digo una cosa, te pido que digas desde aquí que mi criado va a ser sanado, y yo sé que va a ser sanado.
Y Jesús terminó diciéndole eso: conforme tú has creído, así ha ocurrido, vete a tu casa, tu criado está santo. Y en otra parte de la Biblia tú ves que dice que cuando el centurión llegó ahí, dice que también le dieron testimonio, salieron sus servidores, le dijeron: ya sanó, ya está. Una sola palabra. Por una palabra, se acomodó y se amoldó. No fue necesario, por eso es que nosotros tenemos que acomodarnos al plan que Dios tiene en nuestra vida, en nuestro ser. Yo quiero que avance conmigo en el versículo 18, ahí mismo de Mateo. Dice ahí: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar obedecen? Ay, no. Imagínate. Se levantó una tempestad en medio del mar, pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se fue a dormir. Solamente el que verdaderamente está confiado en Dios va a poder descansar y dormir en medio de la tempestad, en medio de las dificultades. La falta de fe es la que no te va a dejar dormir. La de que, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y ahora cómo esto? ¿Y ahora cómo? Oras, pero como te digo, al rato terminas pensando: ¿y cómo le hago? Se supone que entregaste las cosas al Señor y estás como los discípulos. ¿No te da miedo de que vamos a morir? Todos ellos estaban tan preocupados por su propia vida, cuando Jesús estaba descansando y decía: pues la vida que yo tengo, mi Padre es la que me la da. Si Él decide que yo muera, voy a morir, y si no, aunque venga el mar y quiera hacer esto y lo otro, yo voy a salir hasta allá de ese lado, porque la voluntad es la voluntad de mi Padre. Él te enseñó la forma en cómo tenemos que caminar en fe, en cómo tenemos que aprender a apoyarnos y tener la seguridad en Él, en cada momento, en cada desafío, en cada circunstancia. Aún, incluso yo te digo, aún para buscar un trabajo, se requiere, si hay un trabajo que a ti te gusta y que a ti te llama la atención, pero tú dices: híjole, es que yo no doy, me falta esto, me falta lo otro. Pero tú oras a Dios, tú estás pidiendo al Señor, entonces tienes que actuar, tienes que dar el paso de fe para entrar en ese trabajo, porque lo que te va a hacer entrar es la fe que tú tienes en el Señor. No es lo que si tú tienes y tú no tienes. ¿Por qué? Porque Dios hace que tú tengas gracia delante de las personas. ¿Qué significa gracia? Es decir, que tú encuentras el favor de las personas. Cuando tú vas a ver al dueño o al que es encargado de emplear, no va a comprender, va a decir: bueno, pues no das, pero pues no sé que hay algo y tienes algo ahí, vas a entrar, nos hace falta, entra.